aspectos históricos importantes, ¿no? Eh, bueno, exactamente como nos había dicho la compañera, esto de la hipótesis, ¿no? Que los virus son las primeras formas de vida. Y eso lo vimos, también vimos cómo, bueno, más bien diversas visiones bajo las cuales se ha establecido estas ideas, ¿no? De que pues desde hace muchísimos, muchísimos años, más bien desde siempre, o sea, el humano y todos los animales existen después, ¿no? Después de que surjan los virus, ¿no? Entonces, desde siempre hemos tenido contacto con diversos virus. Todos los primates tenemos al menos algunos retrovirus, adenovirus, papilomavirus, poliomavirus, herpesvirus en nuestro viroma, ¿no? Vamos a decirle, ya recuerdan que vimos ese término, ¿no? De viroma. También hablamos de algunas referencias ancestrales, enfermedades virales, en las cuales hablamos de Mesopotamia. ¿Se acuerdan que dijimos que había ya ¿cómo se llama esta cosa? Código de Hammurabi, ¿no? Ya había, se hablaba de perros rabiosos, ¿no? De castigos para los propietarios de perros rabiosos, ¿no? Recordemos que en Mesopotamia, pues es hace aproximadamente, no sé, 5.000 años, un poquito más quizás, ¿no? Y bueno, pues hablamos de otras referencias antiguas a infecciones virales, ¿no? Aquí está el ejemplo de Grecia, en el cual también se habla de perros rabiosos, y aquí en polio, ¿no? Digo, en Egipto, perdón, en el cual está esquematizado ay, ¿qué dice? Esta persona, ¿no? Que pareciera tener esto que le llaman pie equino, ¿no? Que es uno de los signos muy característicos de las infecciones por polio, ¿no? Por poliomielitis, que, bueno, a final de cuentas es un virus, ¿no? Entonces, hay referencias, algunas referencias ancestrales a enfermedades virales. También hablamos de los inicios de la vacunación, que surgen a partir del conocimiento que se tienen de los virus, ¿no? Sin todavía saber qué son virus o qué son los virus. Ellos se enfrentaban recordemos que en la antigüedad se creían que las enfermedades, muchas de las enfermedades eran los conocidos miasmas, ¿no? Que eran como humores, ¿no? O sea, como fluidos, por así decirlo, ¿no? Habría que pensar como los humanos de entonces, lo cual es verdaderamente complicado. O sea, a veces nos cuesta pensar como nuestro prójimo, ¿verdad? Como las personas con las que convivimos, pues ahora pensar como nuestro prójimo de hace más de 100, 200 años, pues va a ser más complicado, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, yo trato de pensar como ellos y yo, o sea, más allá de pensar como que los fantasmas o como que espíritus malignos, lo cual se me hace bastante mágico y a veces simplista, yo creo que más bien lo veían como un veneno, ¿no? Como un veneno que anda por ahí, pululando y que en algún momento, pues, te infectas de ese veneno, ¿no? De ese fluido. De hecho, pues de ahí viene el término virus, ¿no? De veneno, porque ellos creían que era un fluido. No sé si se lo podrían imaginar como un gas, como un líquido, aunque de seguro en ese entonces tampoco estaba bien claro ese concepto de gas y líquido, pero bueno, lo imaginaban de esa manera, ¿no? Entonces, pues combatían con estas enfermedades de esa manera, ¿no? Pero Lady Montague, que era una aristócrata inglesa y realmente una figura política importante, estaba con su esposo en una misión en Turquía, ¿no? Ellos eran ingleses. Entonces, en Turquía, recordemos que Turquía pues está así en el límite, ¿no? Entre el oriente y el occidente, eh, entre Europa y Asia. En Turquía surge bueno, más bien observa esta práctica, ¿no? Que se realizaba ancestral asiática, ¿no? De la variolización, en la cual ante la viruela, que era una de las enfermedades más letales de la época, pues inoculaban, sembraban, por así decirlo, yo creo que inocular es un término muy moderno, costras de aquellos enfermos de la viruela que sobrevivían y los inoculaban, pues así, ¿no? Con un palo de bambú, sembrándolos en la nariz de los enfermos, ¿no? Naturalmente muchos se enfermaban, quizás algunos habrán muerto, pero pues la mayoría
resultaba protegidos o si acaso tenían un cuadro muy leve, ¿no? Entonces, pues así es como empieza también a pensarse en el concepto de inmunización. De alguna manera, pues les digo, ¿no? Tratemos de pensar como la gente de la época y veían que después de hacer esto, pues la gente quedaba protegida, ¿no? Entonces, más adelante, bueno, más o menos por la época, mejor vamos a decirlo de esa manera, recordemos que este señor, Anton van Leeuwenhoek, que era un mercader de telas muy adinerado, holandés, pero a la vez muy curioso, o sea, tenía mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? O más bien, por tener mucho dinero, tenía mucho tiempo libre, ¿no? Y le gustaban mucho las lentes, ¿no? Diseñar lentes. En esa época era algo, pues, muy importante, las lentes, sobre todo para los mercaderes y sobre todo los mercaderes de productos finos, porque tenían que ver, pues, la finura, ¿no? Pues, de sus productos, en este caso, pues, de los telares que me imagino traían de Oriente. Entonces, pues él construye un microscopio, bueno, una lente, ¿no? Para él no existía el concepto de microscopio, una lente que era así pues como una charolita, ¿no? Búsquenlo en Google, el microscopio de Leeuwenhoek, y es así como, pues sí, como un sándwich hecho de dos laminitas, y entre esas dos laminitas un lente muy pequeñito, ¿no? Muy potente, ¿no? En el cual él pues, descubre el mundo microscópico, ¿no? No sé si aquí lo tengo, no lo tengo aquí, creo que eso lo tengo en mi clase de Bacter, en el cual digo que el descubrimiento de este mundo microscópico es similar o incluso hasta más relevante que el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, ¿no? Este señor descubre un nuevo mundo. Es la primera persona, bueno, ya no digamos la primera persona, el primer ser vivo o el primer animal que descubre que hay un mundo microscópico en el cual estamos inmersos, ¿no? En el cual descubre pues, las bacterias primero, ¿no? Entonces, de ahí nace el concepto microbio. Micro, pues, de muy pequeño, y bio, pues, de vida, ¿no? O sea, formas de vida muy pequeñas. Bueno, esto, pues, fue en el siglo XVII, ¿no? Casi 200 años más tarde, a pesar de que se conservó el concepto de microbio, no se había relacionado con las enfermedades. Se seguía creyendo que eran miasmas, que eran humores, que eran, pues sí, cuestiones malignas, por así decirlo, ¿no? Después, vean, pues sí, casi 200 años, ¿no? Surgen muchos científicos, los cazadores de microbios, como se les dice a partir del libro de Paul de Croft, que empiezan a relacionar algunas enfermedades con, con los microbios, precisamente, ¿no? Empiezan a sospechar que muchos microbios pueden estar participando en las enfermedades. Incluso más tarde llega Koch, un alemán, que a través de sus estudios se plantea una teoría microbiana de la enfermedad, en la cual ellos consideran que todas las enfermedades son causadas por microbios, lo cual también después vamos a ver que no es cierto, ¿no? Hay muchas enfermedades pues, que no son causadas por microbios, ¿no? No sé, o sea, todas las enfermedades mentales, ¿no? Por ejemplo, enfermedades metabólicas, ¿no? O sea, no todas las enfermedades son causadas por microbios o por microorganismos, ¿no? Como hoy les decimos más comúnmente. Pero en ese momento, en finales del siglo XIX, pues se cree que todas las enfermedades son causadas por microbios, ¿no? Entonces, siguiendo hablando de Luis Pasteur, utiliza ese concepto de virus, ¿no? ¿Por qué? Virus viene del latín que significa veneno, ¿no? Es una palabra en latín, porque ellos seguían creyendo que son fluidos. ¿Por qué? Pues porque no los veían, ¿no? O sea, enfermedades virales. A ver, alguien que me diga qué enfermedades, contra qué enfermedades virales se enfrentó Pasteur. Bueno, a ver, ¿contra qué enfermedades veterinarias se enfrentó Pasteur? Enfermedades de los animales, vaya. De los animales no humanos. ¿Nadie? ¿La rabia? Rabia, ok, va, gracias. ¿Qué otra? Y si veo a alguien aquí que estuvo en mi curso de Bacter. Pues creo que aquí estaba Moisés, ¿no? Aquí andas, Moisés, manifiéstate.
Sí, profesor. También contra el ¿Te acuerdas de Anthrax, alguna, ¿no? Moisés? Sí, habíamos Antrax, dicho del Anthrax también. Ajá. va. Sí, sí, sí. Porque dijimos enfermedades de interés veterinario, ¿verdad? Pero el Anthrax no es un virus, ¿no? Es una bacteria, ok, bien, gracias. Entre otras, ¿no? Por ejemplo, el carbunco, bueno, el carbunco es el Anthrax, perdón. La pebrina, por ejemplo, el cólera aviar, y bueno, principalmente esas, ¿no? Y otras enfermedades del vino, ¿no? Recordemos que en ese entonces, pues la industria del vino era bueno, todavía es muy importante, pero en ese entonces, pues todavía más, ¿no? Porque había muchísimas menos distracciones y formas de divertirse que las que hay ahora, pues se divertían con el vino, ¿verdad? Entonces, pues sí, Pasteur establece ese concepto, ¿no? En el cual él cree que todos los virus son microbios, ¿no? Habla de que muchas de estas enfermedades son causadas por estas entidades a las cuales les llaman virus y él cree que son microbios, pero no los han visto todavía, ¿no? Por eso mucha gente todavía empieza a dudar de eso, porque siguen creyendo que son fluidos, siguen creyendo que son líquido. ¿Por qué creen que son líquido? Porque más o menos por esa época también está este señor Chamberlain que junto con Pasteur trabaja en un emprendimiento realmente, en un emprendimiento económico, ¿no? Es en un producto. Comienza esta época en la cual empiezan a haber productos novedosos, ¿no? La industria, vaya. Recordemos que también es parte de la revolución industrial toda esta época, en el cual, pues ahora que saben que muchos microbios pueden causar enfermedades, pues este señor Chamberlain diseña un filtro en el cual se pone en el grifo del agua y así evita que pasen los microbios. Recordemos que los microbios, las bacterias, vaya, miden pues, por ahí de 2, 3 micrómetros, ¿no? Entonces, un filtro, pues precisamente eso, ¿no? Que pueda filtrar o que pueda retener partículas de 2 micrómetros, pues era muy útil, ¿no? Porque recordemos que también las condiciones salubres de la época tampoco eran pues, las mismas de ahora, ¿verdad? Entonces tenían estos filtros, pero ¿qué es lo que encuentran? Bueno, remueven bacterias del agua potable, ¿no? Pero ¿qué es lo que encuentra? Por ejemplo, Pasteur, que cuando tiene muestras, en este caso de sus trabajos con la rabia, los filtra y sigue siendo una muestra infecciosa. Es decir, el filtro no retiene el microbio que causa la rabia, por lo cual él supone que es una bacteria muy, muy, muy pequeña, ¿no? Y desde entonces se le empiezan a relacionar con microorganismos filtrables, ¿no? Es decir, que resisten la filtración, que pasan a través de un filtro, ¿no? Esa es más o menos por esa época, un poquito más adelante, en otra parte del mundo, en Rusia, que a finales del siglo XIX, una crisis de la industria del tabaco, otra industria muy importante de la época, permite el nacimiento de la virología como ciencia, ¿no? Esta es la enfermedad que se le llama como mosaico del tabaco, en el cual pues, las hojas de tabaco pues, se manchan así como con este mosaico, y lo mismo, ¿no? O sea, hacen macerados de las hojas enfermas, los filtran, ese filtrado, ese líquido filtrado lo vuelven a inocular, recordemos los postulados de Koch, en hojas sanas o en animales sanos, dependiendo si era también una enfermedad de animales, y pues, se volvía a enfermar, ¿no? Entonces, así es como van encontrando que estos son realmente otro tipo de microorganismos, por así decirlo, que resisten los filtros, ¿no? Es decir, ellos suponen que son muy, muy, muy pequeñitos. Desde ahí se va formando esa hipótesis, ¿no? Y el que les preguntan casi siempre en el examen extraordinario es ¿quién es el padre de la virología? Pues precisamente quien describe esta enfermedad del mosaico del tabaco es este señor, es Dmitry Ivanovsky, ¿no? Entonces ahí apúntenlo, es el que se considera el padre de la virología, ¿no? Entonces, pues siguen viendo eso, que sí, los virus, o sea, ya existía el concepto virus, ¿no? Todavía no se sabía bien qué era, pero al menos ya le habían puesto el nombre virus, ¿no? Pasan a través de los filtros, ¿no? Que fue lo que dije ahorita de Dmitry Ivanovsky, que es el padre de la virología, y después llega este señor que es Beijering, ¿no? En el cual, pues se empieza a construir más este concepto, ¿no? De los virus como agentes filtrables, ¿no? Entonces, pues él encuentra eso, ¿no? Que los virus, que aquellas enfermedades a las cuales se les atribuyen los virus, pasan los filtros, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una pausa. ¿Qué enfermedad? A ver, por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a hacer una sesión rapidísima de preguntas. Déjenme, abro bien mi Waze. Y a ver,
Muchas gracias. No importa si están despeinados. Bueno, no sé si afortunados, pero al menos en el tráfico no tuvieron que sufrir. A ver, aquí de las últimas personas. Zúñiga Reyes Joel, ahí andas, manifiéstate, por favor. Sí, profe, sí estoy aquí, pero no puedo prender mi cámara. Bueno, Bueno, es que yo sí estoy en el tráfico. ok. Bueno, ok, vamos a hablarle a alguien más para que no vayamos a causar un accidente, pero al rato te pregunto otra cosa, ¿eh? Sí, Aquí anda Mendoza Razo Sofía. Sofía, ¿sí? Hola. Sí. Ok, gracias. ¿Qué enfermedades virales conoces? Mm, No importa si te equivocas, para eso también estamos acá, ¿eh? no sé, la viruela. Ok, la viruela. Va, ¿sí? Una. ¿Qué otra? Mm, el SIDA. El SIDA, ok, va. La gripa. Ok, la gripa. El COVID no cuenta. El sarampión. El sarampión, sí, sí es un virus. Ok, va. Puede ser no sé, el herpes. Ok, sí, hay muchas manifestaciones del herpes, pero sí, es un virus. Ok, hasta ahí va, gracias. Recordemos que una cosa es la enfermedad y otra cosa es el microorganismo, ¿no? Eso se los enseñaron en Bacter, no sé, creo que ya todos llevaron Bacter. A ver, había alzado la mano, ya no vi quién, creo que estaba Talía, ¿no? Sí, a ver, Sí, Talía, yo. ¿nos ibas a decir algo? Sí, yo de enfermedades virales en perros, por ejemplo, el parvovirus, el moquillo, Ok, mm, no sé si la hepatitis, no estoy segura. sí hay una hepatitis viral, no todas las hepatitis son virales, eso tenganlo bien presente, pero sí hay una hepatitis viral en perros y en humanos también, seguramente habrá en otras especies, en el pato también, sí, hay unas hepatitis virales, ¿qué más? Va, gracias. Esas serían. Gracias, doctor. A ver, alguien. Gracias. Gracias. Alguien que nos diga una enfermedad viral de borregos. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno. ¿El tétanos puede ser? No. ¿No? Tétanos es una enfermedad causada por una toxina de una bacteria. Entonces, no, es una bacteria, ¿va? Va. Ok. ¿Puede ser la enterotoxemia? Bueno, yo les doy una. No, la enterotoxemia es causada por un clostridio. Un clostridio es, bueno, entre otras cosas por clostridio. Y ok. A ver, alguien más. No pasa nada, para eso. Ahorita esto les haya ayudado para solidificar ese conocimiento, ¿no? De que no son virus, son bacterias. ¿Alguien más? A alguien que le gusten los caballos, que nos digan algunas. Ándale, caballos. Una de caballos. A ver, de caballos, Ajá. hace poco había leído una que decía equinococosis, algo así, pero no me quedó muy claro. El único equinococosis que yo conozco es el Echinococcus granulosus y ese es un gusano, ese es un platelminto, si no me equivoco. Pero no es un virus. Ok. No pasa nada. ¿La viruela equina puede ser? Sí, esa es una fácil, que todo el mundo puede sacar. Viruela bovina.
viruela ovina. Hay muchas viruelas, entonces viruela aviar, ok. ¿no? Entonces sí, puede ser, puede ser. No es así como que digamos muy relevante, pero sí, 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 es un virus, sí, es un virus. Una un poquito más relevante que por ahí nos cuenten, creo que Aranza nos iba a decir algo. Sí, la rinoneumonitis equina. Ándale, ándale, esa sí lo es. Rinoneumonitis equina es un herpes virus que puede causar abortos, que realmente sí es algo a lo que le tienen mucho miedo los caballólogos. Bueno, de borregos nadie dijo ninguna. Yo les digo una, lentivirus de pequeño rumiante, ¿no? O lo que se conoce como Maedivizna. Obviamente las vamos a ver en el curso, ¿eh? O sea, si la quieren apuntar adelante. A ver, Ortega Ayala, Natalia, ¿ahí andas? Sí, aquí estoy. Por favor. Ok, va, gracias. A ver, dinos alguna enfermedad de gatos, una enfermedad viral de gatos. ¿Podría ser la leucemia viral? Ándale, leucemia viral felina es de las más famosas, va, gracias. Alguien que nos diga una enfermedad ¿de qué nos falta? De conejos. Bueno, está complicado, ¿va? Pero no sé, en una de esas alguien conoce. En los últimos años hubo una enfermedad de conejos que se hizo muy famosa, ¿eh? ¿Es la enfermedad la vírica hemorrágica? Ándale, la fiebre hemorrágica de los conejos. Exacto. Una de cerdos, alguien que nos diga una enfermedad de cerdos. Nadie. ¿Esa es la fiebre aftosa? Sí, sí, fiebre aftosa sí le afecta a cerdos. No es tan relevante en los cerdos, pero sí afecta a cerdos. Es más relevante en los rumiantes. La peste A ver, aquí porcina hay algo en el africana. chat que no he visto, igual ya está ahí. Peste porcina africana, exacto, esa es bastante famosa también en los últimos años. Ándale, esa sí es viral. Bueno, aquí nos pusieron en el chat lengua azul. Bueno, eso nos lo dijo Paula, ¿verdad? Que ella ya terminó casi la carrera, entonces, palomita. El aborto viral, bueno, aborto viral, ¿por qué? No se explica bien ahí, ¿no? Y nos dijo Vania López Estrada, encefalitis equina. Sí, hay varias encefalitis equinas, ¿no? Está pues la más famosa en México porque hubo un brote en los 90s, creo, en los 60s y después en los 90s, encefalitis equina venezolana, ¿no? Esa sí hubo en México pues hace algunos años y esa es una de las encefalitis. Va, muchas gracias. Pues vamos a seguirle. Quería ver eso, ¿no? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es lo que saben? Espero que si hacemos este ejercicio en 2 meses y medio, ya la lista se duplique o se triplique, ¿verdad? Porque se trata, pues, de que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Ahorita, pues, no me dijeron ninguna de borregos, ¿verdad? O apenas y una de caballos y así, ¿no? Entonces, vamos a esperar que conforme avancemos el curso, pues, sepamos más. Entonces, vamos a continuar. ¿Por qué queremos saber esto? Para tener más contexto, ¿no? Entonces, nos quedamos en que los virus se habían clasificado como agentes filtrables, ¿no? Estos señores, Loeffler y Frosch, por sus nombres me imagino que son alemanes, y la verdad es que no me acuerdo, clasifican a los virus pues como tal, ¿no? Como agentes filtrables, como agentes que pasan los filtros. Entonces, descubren que el agente causal de la fiebre aftosa, que en inglés se llama Foot and Mouth Disease, es filtrable, ¿no? Esta es la manifestación principal de la fiebre aftosa, ¿no? Las aftas, estas úlceras en la cavidad oral. Imagínense cómo le duele eso al animal para comer. Y a pesar de que no es totalmente letal, pues sí es muy dañino, ¿verdad? Porque, pues a final de cuentas, lo que quiere es que esos animales, pues coman, ¿verdad? Ganen peso y, pues aquí se ve que no han ganado, o sea, pues, con estas lesiones, pues les va a costar trabajo comer, ¿verdad? Entonces, así es que esta enfermedad del ganado es identificada, ¿no? Es la primera enfermedad de animales que es identificada como una enfermedad viral. Recordemos que hasta entonces solo había sido la del mosaico del tabaco, ¿no? Entonces, los agentes son extremadamente pequeños, ellos así lo consideran, ¿no? Y replican solo en un animal hospedero, no en un caldo de cultivo. Recordemos que las bacterias crecen en caldos de cultivo, ¿no? Y aquí están viendo ellos que solo crecen en
en animales vivos, ¿no? Es decir, aquí empieza ese concepto de un virus necesita un organismo vivo para crecer. Y ellos hacen filtros de 0.2 micrómetros. Algunas partículas todavía pasan esos filtros, ¿no? Hay virus menores a 200 nanómetros, pero todavía se consideraba que eran líquidos, ¿no? De hecho, esto lo causa un picornavirus. Un picornavirus pasa ese filtro, un filtro de 0.2 micrómetros. Un picornavirus ha de medir como 30, 40 nanómetros, ¿no? O sea, que caben 5 en un poro de estos. Entonces, poco a poco se va construyendo el concepto, ¿no? Ahora, como aspecto histórico, cultural, ese virus, que es el primero identificado, hoy día todavía es un problema. No en todos los países, pero todavía es un problema, ¿no? Es el primer virus de animales descubierto, hoy sigue siendo un problema. Aquí se ve como en un brote del 2001, no tan reciente, pero bueno, en el Reino Unido, ¿no? Que es uno de los países más avanzados, tuvieron un brote de fiebre aftosa y pues vean las medidas que tienen que tomar, ¿no? Fiebre aftosa todavía es un problema en algunos países. Yo tuve una experiencia con esto porque yo fui en 2012 a Paraguay, estuve ahí viviendo 6 meses y antes de ir, bueno, yo fui en 2012, les dije, ¿no? Entonces, justo cuando yo llego, me cuentan que 5 años antes había habido, no, ¿cuál 5 años antes? 1 año antes o 2 años antes, había habido un brote de fiebre aftosa en Paraguay. O sea, tampoco fui a, no sé, a Tanzania o un país así súper lejano, ¿no? Y me decían que, bueno, entonces no sé si ustedes ubican dónde está Paraguay, está entre Argentina, Brasil, en estos lugares donde se come mucha carne, el asado es una religión casi para ellos. Entonces, pues cada semana hacen asado, ¿no? Y a mí me tocó que la carne era muy económica, muy, muy económica. Y la carne era de excelente calidad, pero muy económica. ¿Por qué? Ya después me contaron. Ah, bueno, hubo un brote de fiebre aftosa 1 o 2 años antes, cerraron las fronteras. Paraguay, una de sus principales actividades económicas es la exportación de carne. Hay 6 vacas por persona. Ellos son 6 millones de personas, o eran 6 millones de personas en ese entonces, y había 36 millones de cabezas bovinas. Entonces, pues imagínense la cantidad de carne que había. Entonces, pues por eso era muy económico, ¿no? Lo cual puede resultar muy, muy benéfico para otros, para algunos, pero muy pues perjudicial para otros, ¿no? O sea, este negocio pues se vio muy afectado. Hoy día pues ya restablecieron, pero en ese entonces pues sí tenían estos virus. Entonces, bueno, pues aquí seguimos hablando de esto, ¿no? De virus filtrables, y a partir de aquí se empiezan a hablar de varios, ¿no? De la fiebre amarilla, de la rabia, del virus variola. Leucosis aviar es el primer virus de aves que se describe, y además es el primer virus oncogénico, es decir, que causa cáncer. De eso vamos a hablar más adelante, en que algunos virus pueden causar cáncer. Del sarcoma de Rose, que es muy similar, los bacteriófagos, etcétera, ¿no? Entonces, no es sino hasta... Ay, porque aquí no me salió esto. Ágicos. ¿Qué pasó aquí? Changos, ¿por qué no me sale? A ver. Es que no me sale. Ahora sí que me acordé, ¿verdad? El título de esa diapositiva. O sea, sí sé lo que quiero decir, pero... Ah, no lo tengo. Qué raro, qué sé por qué se me borró. Bueno, el chiste es que esta es la publicación en la cual... Ay, es que sí es importante ese texto. En la cual descubren que los virus no son líquidos. Son filtrables, pero no son líquidos, o sea, no son fluidos, ¿no? Son partículas. Es que ahí lo decía, ¿no? En el texto, si no me equivoco, es 1929, una cosa así, o sea, ya casi la década de los 30, o no me acuerdo si era 39, y es una publicación en la cual van desarrollando microscopios. Este es un microscopio electrónico, este es el primer microscopio electrónico ya en forma, desarrollado. Ay, es que aquí lo tenían el nombre, no me acuerdo bien cómo se llama este señor. No dice aquí. No me acuerdo cómo se llama. Kumpf, una cosa así. Edmund Kumpf. No sé. El chiste es que es un alemán, de eso sí me acuerdo, ¿no? Es un alemán, bueno, un grupo de investigadores alemanes que desarrollan estos microscopios electrónicos, y en muestras que tienen ellos de partículas fecales o de aguas contaminadas con partículas fecales, pues quieren ver a las bacterias, ¿no? Y vean pues la
primera imagen, bueno, una de las imágenes de bacterias, y esta es la primera foto que se tienen de virus. Entonces se encuentran que hay como particulitas que están ahí como comiéndose a la bacteria, ¿no? Entonces, es así que nace el concepto de bacteriófagos, ¿no? Es decir, fagos de que fagocitan, si ubican esa raíz latina, bueno, no sé si es latina o griega, esa raíz etimológica, mejor dicho, que es fagia, que es de que comen, entonces se encuentran así como varias partículas que parece que se están comiendo a la bacteria. Entonces les empiezan a llamar bacteriófagos. De hecho, por aquí dice, ¿no? Bacteriófagen. Aquí está. Die Sichtbarmachung der Bacteriophagen. Lise im Ubermikroskop. Ah, miren, ahí está, ¿no? Ubermikroskop. O sea, como Uber es en alemán es como super, ¿no? ¿Se acuerdan del Ubermensch? Pues así, Ubermikroskop. Es decir, supermicroscopio, ¿no? Le llamaban. Entonces, en estos supermicroscopios que desarrollan, pues ya ahora sí alcanzan a ver partículas. Entonces, así poco a poco se va encontrando que los virus pues no son líquidos, no son miasmas, no son vapores, no son humores, son partículas sólidas. Y bueno, pues aquí es cuando se construye ese concepto, ¿no? Y bueno, pues ya, eso les digo, fue ya iniciando el siglo XX, o bueno, ya casi a mediados del siglo XX, cuando surgen los primeros microscopios electrónicos. Y bueno, pues desde ahí hemos enfrentado varios retos, ¿no? Los humanos, la viruela, la influenza, el ébola, el sida, el dengue, el polio, el sarampión. Muchas de estas enfermedades, o prácticamente todas, están relativamente controladas. Ha habido picos, obviamente. La viruela se erradicó en 1970. La influenza, si bien hoy día sigue siendo una de las principales causas de enfermedades graves, tenemos una vacuna, o bueno, tenemos un desarrollo de vacunas. Es rara, bueno, no es raro, pero bueno, sí es raro hasta eso. Es poco común la gente que muere de influenza, ¿no? Y más bien, pues es porque tiene otras comorbilidades. Ébola, pues sí fue un problema, pero fue un problema muy localizado. El SIDA sí fue un problema muy grande, muy grande, pero lo supimos entender. Hoy día ya no es nuestra común. Aquí agregaría yo virus del papiloma humano, ¿no? Ese sí sigue siendo un problema. Recordemos, sobre todo las chicas, que pues tenemos que cuidarnos pues, de ese virus, ¿no? Por el cáncer cérvico-uterino, aunque también ya se han visto casos de cáncer de pene asociados a virus del papiloma humano. Así que tampoco crean que el patriarcado es inmune, ¿no? ¿no? También los hombres pueden enfermar, entonces todos hay que cuidarse de estos virus, ¿no? Y bueno, en veterinaria, ¿no? Pestes porcinas, ya hablaron de la peste porcina africana, la clásica, son, como su nombre los indican, pestes, o sea, casi maldiciones bíblicas, es decir, enfermedades que arrasan con toda la población, ¿no? Con gran parte de la población, la pseudorrabia, rabia, encefalitis espongiformes, a pesar de que no son virales, son enfermedades que, bueno, agentes que se ven con esto, vamos a llegar a esta parte, fiebres hemorrágicas, ya decían las de los conejos, gastroenteritis infecciosas, aquellos que trabajen en clínica, pues sabrán que las gastroenteritis infecciosas son pues cuestión de todos los días o muy seguido y cuestiones pues importantes, ¿no? El parvovirus ya hablaba, ¿no? Por ahí, ¿no? Etcétera, ¿no? Influenza, erradicamos de la faz de la tierra 2 virus, erradicamos los humanos, ¿no? Viruela y la peste bovina son enfermedades que ya no existen en el planeta más que en laboratorios, ¿no? Secuenciamos miles de genomas, somos capaces de determinar viromas, que es lo que vimos la semana pasada, somos capaces de construir virus a gusto propio del investigador. Hoy día utilizamos los virus también como herramientas biotecnológicas. Recordemos que la mayoría de las vacunas contra COVID están construidas en un virus, en un adenovirus, y hemos construido vehículos virus como vehículos terapéuticos, y seguimos con el combate con algunos virus, ¿no? El dengue, chikungunya, VIH, el virus del papiloma humano, influenza y el SARS-CoV-2 hoy día, ¿no? O sea, nunca se van a acabar, ¿no? Siempre va a haber ahí algunos, pero vean, o sea, son pues un puñado de ellos, ¿no? Es lo que les decía la semana pasada, ¿no? Son más los que no nos hacen ningún daño que los que nos hacen daño. Y bueno, aquí hay otra tabla, ¿no? En la cual están esquematizados también estos aspectos. Vean cómo en 1750, ¿no? Está, pues, estos acercamientos a diferentes virus que hoy día a lo mejor ya no son tan problemáticos, ¿no? Como el virus de la viruela bovina, el virus de la rabia, si bien hoy día sigue siendo un problema, pues no lo es como lo era hace 200, 300 años, ¿verdad? ¿Qué otro?
El virus del sarcoma de Rose, hoy día ya no es tanto problema, a pesar de que sí todavía existe. Y bueno, y comparémoslo con los virus, con los aspectos más recientes, ¿no? En el cual, pues más que problemas, se habla de soluciones, ¿no? De hecho, aquí está resaltado, ¿no? Los que han ganado premios Nobel, y cómo se han secuenciado genomas, cómo se han desarrollado vacunas, cómo se han desarrollado terapia génica, etcétera, ¿no? Aquí se hablaba sobre todo de problemas y aquí se hablan más de soluciones, ¿no? Ante los problemas, porque los problemas van a seguir surgiendo, ¿no? Y bueno, pues es evidente cómo los virus nos pueden cambiar la vida, ¿no? Pues este cuadro yo creo que pues no lo hubiéramos visto hace 3 años, ¿no? O sea, lo veíamos y hubiéramos dicho, ay, pues ¿qué está pasando aquí, no? Y hoy día, pues ya es de lo más normal del mundo que estamos viendo, ¿no? Poco a poco nos hemos ido adaptando a esto, ¿no? Eso es algo que tenemos los humanos. No sabemos adaptar. La realidad se ha transformado, pero también la de las multitudes que nos habitan. ¿Se acuerdan de esa idea de la que hablamos la semana pasada? De que contenemos multitudes, entre ellos nuestros microbios, nuestro microbioma, nuestro viroma, nuestros hábitos se han cambiado, vean cuánta gente tenemos que convivir, el mundo es globalizado, estamos llenos de drogas de todo tipo y nuestra alimentación ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, pues también nosotros, bueno, así como nosotros hemos cambiado, también nuestras multitudes han cambiado, ¿no? Nuestros microbiomas, nuestros viromas, pues son muy distintos a los viromas que teníamos antes, ¿no? Todos nos sabemos adaptar, a final de cuentas. De eso se trata, ¿no? Y si no nos sabemos adaptar, pues, bueno, pues ya lo decía este señor, ¿no? Si no nos sabemos adaptar, pues a lo mejor será que pues, no vamos a persistir en este planeta, ¿no? Hoy sabemos muchísimo más sobre virus, pero también desconocemos una inmensidad. Es bueno, aquí lo pongo, ¿no? Porque imagínense cómo eran las investigaciones de fondo antes, ¿no? Este señor se subió a este barco hace como 200 años y estuvo 5 años ahí a la deriva, bueno, no a la deriva, ¿no? Pero haciendo sus estudios, sus investigaciones. Suena una aventura muy divertida o muy entretenida, pero la mitad de la tripulación murió, ¿no? Y de eso se trataban estos viajes, ¿no? O sea, sabían que muchos no iban a regresar. De hecho, si no me equivoco, Darwin estuvo a punto de morir. Incluso, bueno, por ejemplo, Humboldt, ¿no? ¿No quién era Humboldt? No, Marco Polo. Fue a dar a una comunidad ahí de caníbales que todavía existe, los sentinelenses que viven por Nueva Zelanda y pues o sea, creo que poquitos sobrevivieron, ¿no? Y ahí, imagínense lo que eran esas aventuras, ¿no? Y hoy día, pues nuestras aventuras son un poco menos peligrosas y se hacen así, ¿no? O sea, así es como obtenemos el conocimiento ahora, ¿no? Con un hisopado, podemos tomar muestras de muchos lugares, lo mandamos a secuenciar y ya tenemos muchos datos, ¿no? Hoy día nuestra tecnología nos permite tener imágenes así, modelajes así, incluso determinar la fórmula química, ¿no? A final de cuentas, todos somos formas de carbono, todos tenemos moléculas orgánicas, incluso los virus, CHNOPS, ¿no? Pues sí, son los elementos básicos de la vida, ¿no? El clásico Chomsky. Y pues ahí hubo alguien que, pues no sé con qué finalidad, pero determinó pues la fórmula química, ¿no? O sea, cuántos átomos de cada elemento tiene el poliomavirus, ¿no? El poliovirus. Hemos llegado lejos, ¿no? Pero a todo esto, ¿qué es un virus? Bueno, pues, híjole, muy bien atrasado. Es que también porque llegué un poquito tarde, ¿verdad? Bueno, desde lo más básico, desde la definición de Google, nos dice virus, tipo de agente infeccioso, ¿no? Dice, en biología, voy a hacer una pausa que mi conexión es inestable. Dice aquí, en biología, un virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman moléculas largas de ADN o ARN rodeadas de proteínas. Bien, me parece una buena definición, ¿eh? Lo dice tal cual. Es infeccioso, es microscópico, es acelular, necesita de células vivas y tienen un tipo de ácido nucleico, ¿no? Ya sea ADN o ARN. Ok. Hola. ¿Qué más? Bueno, aquí está la definición del ICTV, ¿no? En el cual se habla de, bueno, aquí está, bueno, el ICTV es la organización importante de taxonomía, ¿no? Bueno, es el Comité Internacional de Taxonomía Viral. Entonces,
Veamos cómo lo describen, ¿no? Como parásitos genéticos moleculares. Órale, esa palabra a veces luego le causa conflicto, sobre todo a los parasitólogos, ¿no? Que se les considere parásitos. Pero sí, o sea, bajo un contexto de mera semántica, pues sí lo son, o sea, dependen de otro organismo, ¿no? Nadie ha definido parásito como gusanos, piojos, protozoarios, ¿no? Sino más bien como algo o un agente biológico que depende de otro para vivir. Y definitivamente un virus sí lo es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que necesitan de otro sistema celular para su propia replicación, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, esta presentación la van a ver como una semana y media antes del examen, ¿eh? O sea, no está inmediatamente disponible. Vamos a esperarnos a que se junten algunas y las subimos para el examen. O sea, de manera que no estamos esperando suplir las clases, ¿no? Más bien es como una forma de apoyo antes del examen. Entonces, la Real Academia Española, ¿cómo define virus? Como organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos, y capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas utilizando su metabolismo, o sea, el metabolismo de las células. Bien, una buena definición. Incluso aquí nos dice que viene del latín virus, que significa veneno, o ponzoña, ¿no? A ver, ¿qué más? Nature, ustedes saben que Nature es una de las revistas más importantes en ciencias, ¿no? Dice, a virus is an infectious agent that can only replicate within a host organism, ¿no? O sea, lo primero que dice es que es un agente infeccioso que puede replicar en un organismo hospedero. ¿Ok? ¿No? Puede infectar una variedad de, eso sí, y son tan microscópicos que a ver, viruses are so small that microorganisms have to visualize them, and they have a very simple structure. Bueno, sí, dice que son tan pequeños que se necesita un microscopio para visualizarlos, aunque no dice qué tipo de microscopio, ¿verdad? Porque un microscopio óptico no sirve, solo un electrónico. Bueno, creo que ya puedo. Déjenme, ahorita sí. Si es necesario me vuelvo con esto, porque ya me quedé solo. When a virus particle is independent from its host, ok, aquí ya nos explica un poquito más, ¿no? Nos dice que cuando un virus es una partícula independiente de su hospedero, lo cual es muy cierto, hay una parte en la cual depende completamente del hospedero y hay otra parte en la que está, pues, fuera, ¿no? Consiste de un genoma viral o que tiene un material genético y que tiene una cubierta o un caparazón, aquí lo dice como shell, proteica, que se le llama cápside. Ok, eso vamos a ir viendo poco a poco, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, también otra de las instituciones más importantes, dice, a virus is a small collection of genetic code, ¿no? O sea, de código genético, either DNA o RNA. Aquí nos dice que ya sea DNA o RNA, ¿no? Cubierto de una coat, ¿cómo sería? Como, es que no quería decir cubierto de una cubierta, pero rodeado de una cubierta proteica. Un virus no puede replicar solo, ¿ok? Los virus deben infectar células y usar los componentes de esa célula para hacer copias de sí mismos. Aquí tal cual lo dice, ¿no? Y bajo ese contexto, pues yo quise reducir todo esto a esta definición, ¿no? El virus es un agente parásito infeccioso intracelular obligado compuesto de material genético, es decir, DNA o RNA, comúnmente rodeado por una capa proteica y a veces una membrana. Entonces, así es como vamos a definir virus, ¿no? O sea, no vamos a poner una sola definición, por eso puse aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que y ninguna es contradictoria, vaya, entre ellas. Entonces, para que ustedes formen su propio concepto de virus, pero bueno, ahí hablamos de los aspectos que son súper, súper importantes, ¿no? Es decir, que necesita de una célula viva, que es un agente infeccioso, que está compuesto de un solo material genético, DNA o RNA, y que está rodeado de una cubierta proteica y a veces una membrana. Bueno, bajo ese contexto, vamos a decir que la relación virus-hospedero es sumamente vital para entender la virología, ¿no? Cada que sabemos o descubrimos algo sobre un virus, también sabemos algo sobre su hospedero. Es un circuito biológico, ¿no? Es una dependencia de uno con otro. Es una de tantas maneras de la vida de dar balance, ¿no? A final de cuentas, recordemos que de eso se trata el universo. El universo siempre busca el equilibrio. ¿Se acuerdan de las leyes de la termodinámica, no? Bueno, ahorita creo que hablo un poquito de eso. Las formas de vida somos máquinas de equilibrio en un universo de desequilibrio, ¿no?
Es decir, todo el momento se trata de buscar el equilibrio y los virus forman parte de eso mismo. Los virus están vivos. Bueno, esta es la tarea que les dejé. Nos mandaron algunas respuestas, vamos a verlas. Bueno, aquí pongo algunos de los resultados. Vean cómo algunos son muy parejos. 58-42, 41-59, 60-40, etcétera. Y algunos pues, no lo son tanto, ¿no? Vean, por ejemplo, este está ya muy, pues sí, ya muy sesgado, ¿no? 28-72, wow. Espérenme que me mandaron un mensaje que puede ser importante. Ok. Entonces, algunas de las respuestas que me enviaron, ¿no? Y ya les dijeron por qué, ¿no? Dice aquí, no tienen un metabolismo, por lo que no crean energía propia. Es cierto, no tienen su propia energía y no tienen metabolismo. Pues porque se reproducen, ¿no? Ay, no sé. Bueno, yo estoy en área 4, dice. Es cierto, ¿no? Como esos conocimientos que nos quedan muy alejados. A ver, ustedes saben algo sobre, no sé, algo de área 4, no sé, no sé, letras inglesas, cosas así, ¿no? Pues yo no lo sé. Es correcto, ¿no? A veces depende mucho de en qué área del estudio estemos, ¿no? No tienen las funciones básicas de los seres vivos como metabolismo y reproducción, es cierto. Aunque de reproducción sí, recordemos que reproducción es hacer copias, bueno, es, ¿cómo decirlo? Reproducirse, porque no necesariamente es hacer copias de uno mismo, ¿no? Es hacer, formar otras formas de vida, ¿no? Y los virus, pues por así decirlo, pues sí hacen copias de sí mismos, ¿no? Nada más que necesitan de una célula viva. Dice aquí, no tienen un metabolismo a base de carbono. Eso es muy falso, porque ¿se acuerdan hace rato que vimos la fórmula? Ok, no tienen metabolismo, no, pero sí están hechos a base de carbono, ¿eh? O sea, están hechos de biomoléculas. Por eso lo puse, porque sí me parece un aspecto importante, ¿no? Es decir, si tienen, o sea, a final de cuentas las proteínas son formas de carbono, ¿no? Los lípidos son formas de carbono, los ácidos nucleicos son formas de carbono, ¿no? No son células, dice aquí. Y la teoría celular dice que los organismos vivos están formados por células. Ah, mira, aquí es donde empiezan a plantear esto, ¿no? Aquí también nos dice. Y la célula es la unidad viva más básica, por eso no puede considerar vivo. Estamos bien casados con esta teoría celular, ¿no? Cuando es una teoría que se hizo hace más de 100 años. Entonces, pues sí, como que nos vamos mucho por eso, ¿no? No son células. Y las células son la forma más básica de la vida. Y así está nuestra mente bien cuadradita a veces, ¿no? En muchos aspectos. A todos nos pasa, nada más que pues, en diferentes contextos ideológicos, ¿no? Sí, como que no, es que no está vivo porque no es una célula. Y la teoría celular dice que la forma más básica de vida es la célula. Pues sí, pero es una teoría de hace 100 años, ¿no? Pero bueno, ok, entiendo la idea, ¿no? Y pues dice aquí, ¿no? Desmadre entender a los virus. Pues sí es un desmadre a veces. Sí es complicado muchas veces, ¿no? Bueno, pues por aquí nos dice, ¿no? Ok, más encuestas parejitas, 56-44, 44-56. Es decir, como que la humanidad todavía no se define, ¿no? O sea, como que no hay, excepto en algunas respuestas que por aquí mostré. A ver, aquí quién ganó, el no están vivos, ok. Pero ven aquí ganó el sí. Entonces, como que la humanidad todavía no se decide frente a esto, ¿no? Y obviamente esto no tiene ningún rigor científico, pero a mí me gusta hacer este ejercicio, ¿no? Como que es preguntarle al pueblo, ¿no? ¿Qué opina de esto? Dice, en mi opinión, sí, porque el fin de todo ser vivo es transmitir su material genético y adaptarse. Sí, eso es una cuestión casi filosófica, ¿no? Sí, el virus se adapta y transmite material genético, ¿ok? Entonces, si por ahí vamos viendo la vida, puede ser que sí, ¿no? Porque son parte de un ecosistema, se encargan de la población vulnerable. Ok, aquí va planteando esto, ¿no? O sea, son parte de ecosistemas, claro. Se encargan de la población vulnerable. Bueno, ahí puede ser que sí, puede ser que no. Mucha gente habla de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en esto del COVID, pues a quién más le afectó, pues a la población vulnerable, ¿no? No están vivos ni muertos, porque como tal no son seres vivos, es más como un código, ¿no? Esa respuesta me gustó, ¿no? O sea, sí es un código, o sea, es información. A final de cuentas, los virus son eso, son información que andan por ahí pululando. Tienen la capacidad de replicarse, tienen la capacidad de adaptarse, de someterse a evolución, pero son información. A final de cuentas, eso es el ADN y el ARN, ¿no? Información. Bueno, dice, no sé muy bien cómo funciona, pero por evolucionar y adaptarse, creo que sí lo están. En efecto, evolucionan, en efecto, se adaptan. Supongo que tienen funciones que los hacen estar en constante cambio, así como nosotros. Sí, claro, en constante cambio están. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es que lo escribió mal, ¿no? Porque no es un sistema autosustentable.
Es correcto, no es un sistema autosustentable, como sí lo es una célula, ¿no? Una célula tiene su propio metabolismo, produce su propia energía, obviamente necesita de otras cosas, ¿verdad? Externas, pero se autorregula. El virus no se autorregula. Los virus se adueñan de las células vivas, son entes inanimados, es por ello que no existe, ay, es que aquí se me puso esto y ya no alcanzo a ver, es por eso que no existe cura para ningún virus. Ok, entonces aquí plantean eso, ¿no? Que son entes inanimados. Eso es una buena palabra, también por eso lo puse. Entidades, entes, yo también les digo así, para no decir que son organismos, porque pues no lo son. Ahora, es cuestión de semántica, como siempre, ¿no? Yo tengo una frase que me gusta, que es el lenguaje limita la realidad, ¿no? O sea, queremos darle la clasificación, ¿no? De vivo, no vivo, activo, no activo. El virus no sabe eso. O sea, esa es una categoría que nosotros les hemos puesto desde nuestro lenguaje, desde lo que nosotros creemos como tener cierto control de lo que decimos, de lo que pensamos, pero la realidad es mucho más amplia que lo que decimos y lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, por eso digo, el lenguaje limita la realidad. Entonces, aquí esta palabra dice, no son considerados seres vivos porque no pueden vivir y reproducirse libremente, es decir, necesitan de alguien más para hacerlo, que es al que infectan para poder vivir, ¿ok? Tampoco están formados por células, ni son una célula y todo ser vivo se conforma por células. Ahí otra vez tomamos lo de las células, ¿no? Son considerados formas de vida, pero no seres vivos. Formas de vida, esa palabra me gusta. Ah, bueno, si lo hubiera escrito bien, hubiera quedado súper padre, ¿no? Son considerados formas de vida, pero no seres vivos. Ah, esa frase me gustó. Son formas de vida, pero no son seres vivos, ¿ok? También en palabras más chidas, los virus no están vivos, ya que necesitan un hospedero, supongo, para reproducirse. Tampoco tienen homeostasis. Son materia inerte y solo están en equilibrio químico. Por eso puse esa respuesta, ¿no? Porque sí está más profunda. ¿No tienen homeostasis? Ok, no. Son materia inerte y solo están en equilibrio químico. No sé qué tan inertes sean, pero en efecto, no es materia viva, por así decirlo, ¿no? Y solo están en equilibrio químico, esa parte me gustó mucho, ¿no? Sí, claro, a final de cuentas, como todo en el universo, pues es representante del equilibrio, ¿no? Del equilibrio de la materia y la energía. Bien, pues por eso me gusta este ejercicio, ¿no? Creo que nos da una buena forma de discutir. Nunca antropomorficemos a los virus, digo aquí, ni a ninguna otra forma de vida, pero es difícil no pensar como humano, lo que les decía hace rato, ¿verdad? Si a veces me cuesta pensar o tratar de pensar o ponerme en los pies de la persona que tengo sentada junto o de la persona con la que vivo, pues más difícil me va a costar pensar de otra manera, ¿no? Entonces aquí digo eso, ¿no? Los virus no antropomorficemos, ¿no? Los virus no tienen los mismos, el mismo contexto de un humano, ¿no? Los virus no piensan, los virus no hacen deliberadamente sus acciones biológicas, no establecen sus cursos igual que los humanos. Los virus son agentes pasivos, su único objetivo es encontrar otro hospedero, es decir, pues son parte de cómo se manifiesta el universo, ¿no? Y la vida. Son el resultado de la evolución y del flujo del universo. También lo somos nosotros, a final de cuentas, ¿eh? Son una manera en que la vida en la Tierra ha encontrado la manera de dar balance al flujo de información en medio del caos, ¿no? Es decir, recordemos, no me acuerdo cuál es, creo que es la segunda ley de la termodinámica, la entropía, ¿no? En el cual pues habla de eso, ¿no? De que el universo está en constante expansión, en el cual hay caos y la manera de equilibrar esto pues es a través de ciertas formas de dar balance y de dar equilibrio, ¿no? El flujo de energía e información a través de la materia, ¿no? Es decir, pues esos son los virus. ¿Alguna duda, comentario hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Todo bien. Gracias. Bueno, esto lo retomamos en la siguiente unidad, pero lo digo rapidísimo. Los virus son nanométricamente pequeños, ¿no? Es decir, vean aquí cómo, bueno, se habla de los nanómetros, ¿no? Es 10 a la menos 9, lo cual es igual a 10 angstroms o 0.001 micras, ¿no? Entonces se habla de diferentes moléculas, del DNA, de las proteínas alfa hélice, de los ribosomas, vean más o menos de ese tamaño, para que se den cuenta, ¿no? De lo pequeños que son, ¿no? Un poliomavirus, que es de los virus más chiquitos, un poliovirus, 30 nanómetros, bien pequeñito. Mide, pues casi, bueno, no casi, pero
No es mucha la diferencia, ¿no? Entre un ribosoma y un poliovirus. Y un pandoravirus, que es de los virus más grandotes, 1000 nanómetros, o sea, apenas llega a la micra, ¿no? No se pueden ver bajo un microscopio óptico, solo en un electrónico. Caben 500 millones de rinovirus en la cabeza de un alfiler, ¿no? Rinovirus es uno de los virus que causa la gripa. Cuando estornudas, tienes suficientes virus para infectar miles de personas, ¿no? Ahora sí, ¿qué fue primero, el virus o la célula? Se habla de que, bueno, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que han demostrado que el genoma más viejo es de un retrovirus de hace 450 millones de años, ¿no? Y por lo tanto, la teoría del origen de la vida, que había yo comentado al principio y la semana pasada, pues que en ese caos de formas del carbono, el carbono, recordemos, es una molécula muy flexible, o sea, tiene muchas formas de manifestarse. Entonces, pues esa es la teoría, ¿no? Que esas formas del carbono, al ver tanta materia, empezaron a hacer una molécula que era capaz de autorreplicarse, ¿no? Y de eh, regularse de cierta manera, ¿no? Que recordemos que pues esos son los ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos pueden hacer copias de sí mismos. Aquí decía este señor, ¿ay, quién es? Antoine Lavoisier. Bueno, voy a hacer una pausa, que dice que mi conexión es estable. Aquí está, ¿no? Lavoisier. Bueno, aquí están sus palabras tal cual en francés, en 1789, lo cual se traduce como la naturaleza. Nada se crea, nada se destruye, todo bueno, se ha dicho aquí, ¿no? Aquí dice, rien ne se pierde, o sea, nada se pierde, nada se crea, todo se transforma, ¿no? En la naturaleza nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, ¿no? Entonces, los virus replican, ensamblan componentes previamente formados en varias partículas, ¿no? Es decir, no es que surjan de la nada, ¿no? Primero las fabrican y luego se ensamblan. Hacen las partes, primero fabrican sus partes y después se ensamblan, que es lo que estoy diciendo aquí. No hacen fisión binaria como muchas células. Recordemos que las bacterias y también nuestras células se dividen, ¿no? O sea, de una célula madre surgen dos células hijas, ¿no? No, los virus no hacen eso. Los virus primero fabrican sus componentes, los ensamblan y ya después, pues ya salen las partículas infecciosas, ¿no? Bueno, las partículas virales. Hay un periodo de eclipse en el que se fabrican y ensamblan los componentes del virus, ¿no? Es decir, el virus entra a la célula y no significa que inmediatamente ya salen más partículas infecciosas. No, primero fabrican sus componentes y después tardan algunas horas, días quizás, hasta que ahora sí salen las partículas ya infecciosas, ¿no? Bueno, aquí ponemos esto, ¿no? Los microbios le han dado forma a las demás formas de vida, ¿no? Esa es una palabra que voy a usar mucho, entonces ténganlo presente, ¿no? Formas de vida, que es lo que puse hace rato de sus respuestas, que me gusta mucho, ¿no? Que, ¿cómo lo puso la persona? Que no son seres vivos, pero son formas de vida. Me gustó esa frase. Entonces, cuando vemos nuestras vidas y lo que nos rodea desde una perspectiva microscópica, aquello que consideramos común y mundano se puede volver sumamente interesante y maravilloso, ¿no? Que es lo que, pues, creo que he tratado de estarles convenciendo, ¿no? En las últimas clases, en las últimas dos clases, es cuando lo vemos de esta manera se vuelve muy interesante, ¿no? Bueno, esta es la parte que hablaba, ¿no? De la termodinámica, en el cual muchas filosofías ancestrales y muchas filosofías de todo tipo, hasta ficticias, como la fuerza en Star Wars y todo eso, ¿no? Habla de esto, del equilibrio, ¿no? Y de que todos somos parte de un todo que a final de cuentas está en constante equilibrio y que una vez que ese equilibrio como que se rompe, ahí es cuando empieza a haber problemas, ¿no? Entonces, pues aquí pongo las tres leyes de la termodinámica, ¿no? Nada se crea ni se destruye, todo se transforma, la entropía tiende a aumentar con el tiempo y no se puede alcanzar el cero absoluto, ¿no? Y pues todo esto lo siguen los virus, ¿no? Es decir, nada se crea ni se destruye, eso ya lo dijimos, ¿no? La entropía tiende a aumentar con el tiempo, es decir, el desorden, y a la vez el universo lo que busca es ese equilibrio y no se puede alcanzar el cero absoluto, ¿no? O sea, es decir, no hay escapatoria de esto. Todo el tiempo el universo está fluyendo. Nosotros nos vamos a ir y aquí va a seguir el universo fluyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que les decía la vez pasada, ¿no? Esta idea de yo contengo multitudes, somos ecosistemas, somos muchos ecosistemas, todos lo somos y todo está conectado. Todos nosotros estamos conectados, ustedes y yo, toda la materia, todo el universo, todos los virus, formamos parte de un todo, ¿no? Que es lo que pues, muchas filosofías ancestrales hablan de ello, ¿no?
Vean este ecosistema en un bonito equilibrio. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un desequilibrio? O sea, hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre este de acá arriba y este de acá abajo. O sea, cuando hay un desequilibrio de ese ecosistema, pues el universo va a buscar la forma de encontrar equilibrio, ¿no? Entonces aquí empiezan a formarse otras formas de vida, ¿verdad? A través de ese desequilibrio. Bueno, ahora los virus, ¿cómo se clasifican? Dependiendo de su naturaleza y secuencia del ácido nucleico en el virión. Eso lo vamos a hablar en la siguiente unidad, ¿no? Aquí nada más es como el primer acercamiento, también por la simetría de su cubierta proteica, es decir, de su cápside, simetría, es decir, su forma geométrica. Es que ahí es cuando les digo, ¿no? O sea, se vuelve muy interesante esto. O sea, supongo que habrán escuchado de la proporción áurea, ¿no? De cómo, pues sí, en el universo pareciera, por eso la idea del diseño inteligente, ¿no? Por eso, pues muchas ideas, no sé si religiosas, pues de creer que algo lo creó de manera perfecta, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo porque si no voy a empezar a divagar. Pero bueno, es muy interesante cómo esta cosa se construye de una manera casi perfecta, ¿no? Algunos se clasifican dependiendo de si son envueltos o no envueltos, y también por la dimensión de la partícula, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de 4 parámetros distintos de los cuales cómo vamos a clasificar los virus. Hay otra clasificación, que es esta clasificación taxonómica, ¿no? Esto, cuando yo estudié, no existía, y no tiene mucho. Entonces, yo creo que yo llevé virología hace, ¿qué les gusta? Como 7 años, 8 años. Entonces, no existía esta clasificación, que hoy día ya está bien aceptada, ¿no? La de reino, filo, clase, orden, familia, género, que es muy similar a con la cual se clasifican los animales, ¿no? Reino animal, bueno, de ahí ya no me acuerdo de muchos taxas, pero bueno, aquí ven un ejemplo, ¿no? Dominio, grupo, reino, ortonaviride, filo, sicubiricota, etcétera, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero sí me gustaría que se les quede que las familias terminan en idae, ¿no? Con D, idae, que dicen los que saben que se pronuncia ide, ¿no? O sea, es decir, aquí sería coronaviride, ¿sí? Bueno, esta es la clasificación taxonómica del SARS-CoV-2, ¿no? Esta es la familia, ¿no? El orden, que es nidovirales, termina en ales, ¿no? Nidovirales. Familia en ide, coronaviride. La subfamilia en ine, ortocoronavirine. El género, casi siempre, bueno, no, casi siempre termina en virus, es decir, beta coronavirus. Y bueno, ya la especie, pues de ahí sí es muy variable, ¿no? Puede llamarse de muchas maneras, dependiendo del virus, obviamente. En este caso, la especie es coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo grave. No se llama COVID, no se llama SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es una manera de decirlo de manera resumida, pero el nombre científico tal cual es coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo grave. Y la subespecie coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, ¿no? Bueno, entonces actualmente los virus son agentes de suma importancia para la humanidad. Los virus sobrepasan la vida celular al menos 10 veces, es decir, son muy, muy diversos y muy numerosos. Dirigen los ciclos biológicos bioquímicos globales, pues lo que les digo, ¿no? O sea, son muy importantes, o sea, son parte de nuestro universo, son parte importante. La mayoría de los virus son inocuos, lo que les decía, no todos causan enfermedad, y muchos también representan una amenaza de salud, hay algunos que sí, ¿no? Entonces esto es como aspectos muy importantes para la humanidad, bajo los cuales pues, los virus son importantes, ¿no? Entonces, creo que esta ya es de las últimas. Existen 2 hechos muy simples que nos ayudan a entender cómo funcionan los virus, estos 2 hechos importantes. Con esto sí quédenselo, porque es una parte que les va a ayudar en todo el curso, ¿no? Todos los genomas virales son entidades moleculares parasitarias obligatorias que solo pueden funcionar después de replicarse en una célula, ¿sí? Entonces, todos los genomas virales, por decirlo de una manera más simple, son entidades moleculares parasitarias, es decir, dependen de otra célula y solo pueden funcionar por completo después de replicarse en una célula viva, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es todos los virus deben hacer RNA mensajero que pueda ser traducido por los ribosomas del hospedero. Todos parasitan la maquinaria hospedera de síntesis de proteína. Es decir,
Todos los virus, así sean ADN, así sean ARN, así sean una sola cadena, así sean de cadena doble, todos necesitan RNAs mensajeros. Recuerden que los RNAs mensajeros son moléculas mensajeras que permiten la codificación de moléculas importantes, moléculas proteicas importantes pues para todas las formas de vida, ¿no? Pero el virus no tiene cómo hacerlas, ¿no? Por eso necesita de los ribosomas del hospedero. Por lo tanto, necesitan parasitar la maquinaria celular para fabricar esos RNAs mensajeros, ¿no? Entonces, esos son los dos aspectos importantes que quiero que les quede claro ya, desde ya. Entonces, pues ya, aquí acaba esta unidad que yo quería acabar desde la semana pasada y apenas me está dando tiempo de acabarla ahorita, en el cual, bueno, pues ya, eso es todo, ¿no? Para avanzar un poquito más, vamos a seguirle. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos bien, profe. Todo bien, profesor. Va. Sales. Entonces, vamos a seguir con la unidad 2. Vamos a iniciar, aunque sea unos 10 minutos, 15 minutos. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, es que esta es la última diapositiva de la unidad 2. ¿Cómo le hago? No, así, a ver. Ahí está. Bueno, entonces, ¿de qué trata la unidad 2? Aspectos morfológicos y físico-químicos de los virus, se llama. Bueno, realmente se llama de otra manera, pero yo le puse así, creo que lo esquematiza mejor. Creo que en el programa de estudio se llaman propiedades físicas y químicas de los virus, una cosa así. Entonces, también se habla de morfología, por eso yo le puse aspectos, porque no creo que sean propiedades, morfológicos y físico-químicos de los virus. Vean la variedad que hay, ¿no? Aquí está esquematizado, obviamente con dibujitos, pero pues son representaciones, ¿no? Vean cómo es el VIH, cómo es la hepatitis B, con el virus de hepatitis B, cómo es un bacteriófago, cómo es un virus de la rabia, cómo es un adenovirus, cómo es un o sea, la diversidad, cómo es el ébola, así todo raro, cómo es tan diverso, ¿no? Es muy diverso la morfología de los virus, que es algo de lo que vamos a hablar ahorita. Ya lo decíamos en la unidad anterior, ¿no? Son entidades muy diversas. Entonces, definiciones importantes. ¿Sí es la primera? Sí. Subunidad. ¿Qué es una subunidad? Bueno, primero creo que ahí se me fue un poquito. Creo que virión era la primera. Virión es la partícula viral infecciosa. El virus es como un término muy genérico, por así decirlo, ¿no? El virus, pues como puede ser esta parte, como puede ser... bueno, ahorita lo vemos. Como puede ser el material genético solito, como puede ser el virus que está dentro de la célula y no es una partícula infecciosa, ¿no? El virión, lo que nosotros encontramos en el aire, en el agua, donde nos vayamos a infectar, ese es el virión, ¿no? La partícula viral infecciosa y madura. Bueno, subunidad dice aquí cadena polipeptídica de un solo plegamiento, ¿no? Es decir, pues recordemos que tienen proteínas. Unidad estructural, unidad a partir de la cual las cápsides o nucleocápsides están construidas. Una o varias subunidades. La cápside es viene del latín capsa, que significa caja, o es como el caparazón, en inglés a veces lo encuentran así como shell, es la cubierta proteica que rodea el genoma. Es decir, el virus tiene su genoma y tiene una cubierta proteica que lo recubre, ¿sí? La envoltura, la cápside todos la tienen, ¿no? Todos los virus, bueno, recordemos que en la biología no hay nada absoluto, hay algunos que no tienen, pero ahorita vamos a quedarnos con esa idea. Al menos todos los que vamos a ver en este curso sí tienen cápside. La envoltura, ¿qué es? Bueno, aquí lo pongo en inglés, muchas veces pongo también los términos en inglés, porque muchas veces la información más novedosa, bueno, no muchas veces, siempre la información más novedosa está en inglés, ¿no? Entonces tienen que saber más o menos cómo se llaman cada una de las cosas importantes en inglés. Envoltura o envelope, ¿no? Es una membrana viral, entre comillas. Es decir, es una bicapa lipídica, pero no la codifica el virus, la tomó de la célula de la cual emergió, ¿no? Es decir, se la robó, por así decirlo, ¿no? De la célula. Entonces, algunos virus están envueltos. Y la nucleocápside, que también encuentran como core, es la estructura de ensamblaje proteína ácido nucleico. Proteína ácido nucleico. Es decir,
es la proteína que está recubriendo más estrechamente al ácido nucleico, ¿no? La cual después también puede tener la cápside, ¿no? O sea, es decir, las demás proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se queden de aquí? Es, pues, pues los conceptos, ¿no? Cápside, envoltura, nucleocápside, ¿no? Y que, de hecho, de eso está hecho un virus, ¿sí? Bueno, aspectos importantes que deben entender. Los virus son entidades biológicas nanométricas que pueden estar activos o inactivos. Eso ya lo dijimos, ¿no? Ahora bien, esto es un término que les digo, ¿no? Que el lenguaje limita la realidad, pero a veces también nos ayuda a entenderlo mejor. O bueno, para eso es el lenguaje, de hecho, ¿no? Para entendernos mejor. Activos o inactivos. Se habla de que un virus no está vivo o no es que esté vivo o no esté vivo. El término que les gusta usar a los científicos es activo o inactivo. Es decir, activo significa que todavía puede infectar, que todavía puede replicar. Ah, bueno, aquí lo dice, ¿no? Aquellos que están vivos necesitan de una célula viva para replicar, hacer copias de sí mismo. Es decir, hasta ahí, ¿no? O sea, todavía pueden replicar, pero necesitan una célula viva. Hacer copias de sí mismo, ¿no? Los que están inactivos son materia inerte. Ahí sí, para que vean, es completamente inerte. Ya no tienen la capacidad de infectar, sin actividad infectiva, pero en ocasiones conservan características inmunológicas. Eso sí, no han desaparecido, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No es que ya inactivo, ay, pues me hago uno con la fuerza y ya me voy. No, ahí se queda el virus inactivo, puede que se desnaturalice, sí, claro, pero ¿cuáles son los virus inactivos más importantes? Piénsenlo ustedes, las vacunas. Hay algunas vacunas que son de virus inactivo, ¿no? Es decir, o de virus muerto, le gustan llamarle, pero bueno, aquí la palabra correcta es inactivo, ¿no? Y a pesar de que ya no son infectivos, a pesar de que ya no son replicantes, siguen siendo inmunogénicos, ¿no? Es decir, sus propiedades inmunológicas todavía las conservan, tanto así que nos pueden ayudar para hacer una vacuna, ¿sí? Los virus están compuestos por un ácido nucleico, ya sea DNA o RNA. Espérenme, déjenme pongo mi puntero en la aquí está. Nunca ambos, es decir, solo tienen uno, DNA o RNA. Recubierto, protegido por una capa de proteínas, cápside, eso ya lo dijimos casi hasta el cansancio, ¿no? Es ácido nucleico recubierto de una proteína, de una cubierta proteica, vaya. Algunos, eso también ya lo dijimos, tienen una envoltura o envelope en la cual están desplegadas proteínas de superficie. Recordemos que las envolturas, entre muchas otras cosas, o las membranas son para eso, ¿no? Para tener ahí proteínas intercaladas, a la cual muchas veces se les llaman spikes. Yo creo que eso ya lo han escuchado alguna vez, ¿no? Sobre todo hablando de SARS-CoV-2, que una de las proteínas más importantes que tiene, pues precisamente es la proteína S, la proteína spike, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, no existe un único modelo de la estructura de un virus, es decir, no hay un modelo universal, pero hay algunos componentes genéricos, por así decirlo, o sea, que la mayoría lo tienen, que debemos conocer. Es decir, este virus, pues no es ningún virus en particular, porque como les dije, no hay un único modelo, pero sí hay aspectos que creo que les deben quedar muy claros, ¿no? Todos tienen un ácido nucleico y todos están cubiertos por una cubierta proteica que se llama cápside, ¿sí? Compuesta de capsómeros, ¿no? Es decir, cada uno de estos es un capsómero. Ahora bien, esto es un virus desnudo. Un virus envuelto tiene lo mismo, un ácido nucleico, una cápside y tiene aparte una envoltura. ¿Qué es esto? La envoltura, ya lo dijimos, la toma de la membrana celular de su hospedero y por lo tanto tiene algunas proteínas ahí intercaladas. Algunas proteínas son proteínas nativas del hospedero y otras proteínas son proteínas que codificó el mismo virus cuando estaba dentro de su hospedero, ¿no? Recordemos que eso es lo que hacen los virus, se adueñan de la maquinaria celular para codificar sus propias proteínas, ¿no? Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, otra vez, lo repito, este es un virus desnudo, no tiene envoltura, y este es un virus envuelto, tiene envoltura. Y esos son los compuestos básicos de un virus, ¿sí? Ok, entonces, ¿para qué sirven? Ya que sabemos cómo está hecho, de qué está hecho, vamos a hablar un poquito, primero, pues de algunas de las funciones fisicoquímicas o bioquímicas de sus componentes, ¿no? Ya lo dijimos, el ácido nucleico está recubierto de proteínas, entre otras cosas, ¿no? También, más bien, las proteínas de un virus sirven para eso, pero ¿para qué más?
protegen al genoma, ya lo dijimos, ¿no? Se ensamblan un caparazón, por así decirlo, una cubierta proteica que protege al ácido nucleico. Tienen una función también de reconocimiento específico y empaquetamiento del ácido nucleico, es decir, lo identifican y lo recubren, y además interactúan con las membranas del hospedero para formar la envoltura, ¿sí? Es decir, con esta membrana del hospedero forman la envoltura. Además, ¿qué otra cosa hacen? Transportan el genoma, son como su medio de transporte, por así decirlo, forman parte, una de sus aspectos importantes es su unión al receptor, es decir, estas proteínas que despliegan aquí sirven para que se unan a su célula receptora. Los virus necesitan un receptor, una molécula receptora. La próxima semana termino de hablar de esto porque es un tema muy largo, bueno, no muy largo, pero sí complejo, que no quisiera tratar a las prisas, ¿no? Pero tienen su receptor. ¿Cómo es que yo me pongo a pensar, ¿no? O me puse a pensar cuando recién aprendí esto? Ahorita a lo mejor ya lo entiendo un poquito más, pero sí me quedaba así como que, no manches, ¿cómo es posible que la célula tenga su receptor específico para el virus? O sea, eso es como hasta tonto, ¿no? Ya después que no lo analices dices, pues no es que sea tonto, todo lo contrario. Es la evolución en su máximo esplendor, ¿no? O sea, el virus, sin estar vivo, ha diseñado la llave para entrar a esa célula. No es que la célula exprese el receptor específico, o sea, más bien es que el virus ha evolucionado de manera que utiliza las moléculas que de por sí usa esa célula para otras cosas, para meterse a esa célula, ¿no? O sea, esa es la evolución, como les digo, ¿no? En su máximo esplendor. El virus ha diseñado la llave específica, ha forjado a través de años de evolución la llave específica para entrar a esa célula. Increíble. Bueno, ahora, ¿qué más? Denudación del genoma, también esa es una de las funciones de las proteínas, es decir, denudación. Mira, la palabra correcta es denudación, en castellano. Ahora, ¿cómo se le llama esto? Una mnemotecnia que les puede ayudar es desnudarse, ¿no? Desnudarse, denudación. Es decir, el virus se desnuda, se pierde esa envoltura, bueno, pierde esa cubierta proteica, pierde su cápside y libera su genoma, ¿no? Eso lo hace una vez que ya está dentro de la célula hospedera. Y también le sirve para fusionarse con membranas celulares. Hay algunos virus que hacen eso, ¿no? Fusionan membranas celulares. Bueno, hay que poner a las partículas virales en perspectiva. Algunas son muy pequeñitas, bueno, más bien todos los virus son muy pequeñitos, ¿no? Que es algo que puse en la diapositiva anterior, en la presentación anterior, perdón, en el cual hablamos de lo que es un nanómetro, de lo que es una estructura de alfa hélice y sus respectivos tamaños. Entonces veamos cómo los virus, en este caso el poliovirus, perdón, ahí se me fue una O más bien la perdí, poliovirus, que mide más o menos 30 nanómetros, muy poquito. Muy parecido a lo que mediría un ribosoma, ¿no? Es decir, pues es muy, muy, muy pequeño, es nanométrico, ¿sí? Aquí está, ¿no? Esto es, los virus son nanométricamente pequeños. Aquí vemos como algunas estructuras importantes, ¿no? Bueno, aquí está esquematizado, ¿no? Los ribosomas y en este caso el herpes virus o el poliomavirus, ¿no? Vean cómo el poliovirus es casi del mismo tamaño que un ribosoma y los herpes pues son 10 veces más, pero aún así son muy pequeñitos, ¿no? Eso nos habla de la diversidad que tienen, pero también de que todos son extremadamente pequeños. Y bueno, aquí se esquematiza eso, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver con microscopía óptica? ¿Qué es lo que podemos ver con microscopía electrónica? ¿Qué es lo que podemos ver con difracción de rayos X? Y esto, NMR, creo que es resonancia magnética. Nuclear, resonancia magnética nuclear. Entonces, pues veamos desde lo más básico, más grande, por así decirlo, células animales, células de plantas, bacterias, algunos virus que entran dentro de esta. Si vemos, los virus entran en el límite. Hay algunos virus que sí se pueden ver en microscopía óptica, pero son muy, muy poquitos y además son muy excepcionales, ¿no? Son virus de algas, de hecho. Animales, pues, prácticamente ninguno, ¿no? No, prácticamente ninguno. Y se va hasta aquellos que solo se pueden ver por microscopía electrónica. Y bueno, aquí estructuras más pequeñas, ¿no? Ribosomas, proteínas, moléculas pequeñas, átomos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Los virus son nanométricamente pequeños. Ok, yo creo que aquí le vamos a dejar. Les explico algo rápido. Estamos registrando sus tareas, ¿verdad? Ahora,
A partir de ahora van a tener otra tarea. A ver, si pueden, prendan sus cámaras, por favor. Quiero hablar con ustedes y verlos de frente para decirles esto. Vamos a compartirles un documento en el cual está el listado de los que están ahorita y las enfermedades que les han sido asignadas. A cada uno se les asignó una enfermedad. ¿Qué es lo que tienen que hacer con esto? Irlo desarrollando de los aspectos que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, y ese va a ser el trabajo de investigación que les vamos a calificar como trabajo final. Es decir, van a hacer un ensayo que nos van a entregar hasta el final, pero nos van a ir entregando como tareas pequeñitas intermedias. Por ejemplo, ahorita ¿qué vimos? Historia, ok. Entonces, si a mí me tocó, no sé, fiebre porcina clásica. Bueno, voy a hablar de la historia de fiebre porcina clásica primero, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que se identificó? ¿Cuándo fue erradicada en México? ¿Fue erradicada en México? ¿Realmente ha sido erradicada en México? Etcétera, ¿no? Entonces, ese es el contexto tanto nacional como mundial. Por ejemplo, ahorita estamos viendo morfología y bioquímica, ¿no? Entonces, ahora esa es la siguiente tarea que me deben entregar, ¿no? Es en 2 semanas, de todos modos, la tarea se entrega hasta dentro de 2 semanas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es un dibujo a mano que tienen que hacer ustedes. No importa si saben dibujar muy poquito, no importa si saben dibujar muy bien. Lo que quiero es que ustedes sistematicen ese conocimiento en el cual dibujen la partícula infecciosa del virus que les tocó, con este contexto que dijimos, ¿no? De que si está hecho de un ácido nucleico, que si está hecho de una cápside, que si es envuelto, qué proteínas son importantes, cuánto mide, etcétera, ¿no? Del virus que les haya tocado. Y así lo van a ir desarrollando. La siguiente unidad es aislamiento. Entonces ahí también van a hablar un poquito de cómo se ha aislado ese virus. La siguiente unidad es replicación. Ok, ahí nos van a entregar una tareita en la cual van a explicar el ciclo de replicación de ese virus. Vamos a llegar a una parte en la que vamos a hablar de inmunidad. Ok, nos van a hablar un poquito de la inmunidad frente a ese virus, ¿no? O de los aspectos patogénicos de ese virus que les tocó. Vamos a hablar en algún momento pues ya de la enfermedad como tal. Ahí nos van a hacer una infografía que nos van a entregar un trabajo escrito por completo, un ensayo ya íntegro. Esperemos que lo vayamos construyendo todo el semestre. Yo esperaría pues un buen ensayo, un review en el cual nos hablen de todos los aspectos que fuimos viendo en el curso del virus que les tocó a ustedes, ¿no? Entonces, a ver, ¿hay algo más que quieras comentar, Paola? Porque tú hiciste el listado, ¿no? ¿Ahí andas? ¿Sí andas? ¿O ya te fuiste? Paola. Bueno, no sé si le anda fallando el internet o se salió. Bueno, si no, ahí se los comentamos en el grupo de WhatsApp, porque ella tiene el listado para que vean cuáles tocó. Y más o menos ahí lo vamos construyendo y cualquier duda la podemos ir resolviendo en el grupo de WhatsApp, porque ahorita a lo mejor ya tienen clase, entonces para que no lleguen tarde y que no sea mi culpa, pues más o menos de eso va a tratar la tarea, ¿no? Entonces ahorita, la tarea de ahorita, la que es en 2 semanas, esa tiene que ser el dibujo de la partícula infecciosa del virus que les haya tocado, ¿no? Ahí explicando los componentes de ese virus, ¿no? El tamaño y los componentes, y ya. Y la otra es como tarea de todo el curso, ¿no? En el cual van a ir construyendo a partir de las pequeñas tareitas que les vamos a ir dejando. Entonces, pues ahorita si no hay ninguna duda, comentario, pues nos vemos, y si hay alguna duda, comentario, pues si quieren quédense al final y lo platicamos, ¿va? Entonces, pues bueno. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, profe. profesor. Buen día a todos. Buen día. Gracias, profe. Vale, nos vemos. Gracias, Bye. profe, que tenga buen Bye. día. Bye. Profesor, yo sí le quería comentar algo. Dime. Es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp, entonces quería ver si me podían agregar, por favor. Sí, a ver cómo le hago. Si quieres, Gracias pásame por tu número Messenger. y te mando la liga. ¿Cómo? O si quieres te mando mi número. Creo que tú me mandaste mensaje por Messenger, ¿no? Sí. Si quieres te mando o mándame tu número y ya yo les Ajá. pido que te agreguen. Vale, Porfa. muchas gracias. Sí, Va, Vale, muchas gracias. gracias.
Gracias. ¿Algo más? Creo que ya. Hasta luego. Dale, nos vemos. ¿Ya? ¿Es todo? Bueno. Paola, ¿ahí andas? ¿Fuiste? Bueno, supongo que sí. Entonces voy a dejar esto.